Este programa es una producción de Se Habla Media. ¿Y si te dijera que podrías pagar menos por tu préstamo de carro? En Milltown Credit Union puedes refinanciar tu préstamo de auto con condiciones justas y pensadas para ti. Refinancia y recibe 1% en efectivo como reembolso. Accede a plazos de hasta 108 meses con opciones más largas que las que ofrecen muchas otras instituciones. Aprovecha tasas bajas y la tranquilidad de contar con un equipo que te habla claro y en tu idioma. Cuando cuidas tu dinero, también cuidas tu tranquilidad. ¿Te interesa? Llámanos o visítanos. Estamos listos para ayudarte en Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez y esto es Se Habla Podcast. Yo soy Diana Oliveros y bueno, estamos contentos de iniciar otro episodio donde vamos a estar platicando de un tema que yo creo que a todos nos toca atenderlo en algún momento y nos va a tocar a todos también ser atendidos. Sí, así es, y eso tiene que ver con los padres cuando ya se ponen mayores de la tercera edad, como le quieran poner. En mi país no es ninguna ofensa decir que ya están viejitos, entonces que pues. ¿Cómo dicen? Tienen una palabra específica para eso. ¿Les dicen cuchos? Cucho. Bueno, cucho. Sí, cucho no es necesariamente un piropo, no es una grosería tampoco en Colombia, pero el cucho puede ser el viejo, que puede ser el papá, o cuando alguien está muy cucho, pues ya está viejo. ¿Ustedes tienen también algo ruco? ¿Es la palabra? Ruco, algo así. Es como ¿qué? Cucho es como ruco. Cuchuco. Cuchuco es una sopa también muy rica en Colombia, que es muy rica. Bueno, pero ese es otro tema. Nos estamos saliendo del tema Pues muy sí. pronto en este episodio, así que no. Pero bueno, Disciplina, por favor. Volvemos otra vez a enhebrar la agujita, y es que hemos estado hablando, Diana y yo, acerca de nuestros padres, que ya pues se ponen mayores, entonces ya empiezan cada vez es más difícil para ellos hacer las cosas por su propia cuenta, y va a llegar un momento en que pues van a necesitar ayuda, como todos vamos para allá, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es no necesariamente qué hacer con los padres cuando estén mayores, obviamente hay que cuidarlos, pero cómo cuidarlos es más que todo. Traértelos para tu casa, no todo el mundo puede hacer eso, llevarlos a un lugar a donde los cuiden, no todo el mundo puede pagar eso. La gente muchas veces no piensa en eso, que es inevitable, le va a pasar a nuestros padres y después nos va a pasar a nosotros. Es un tema, la verdad, bien complicado de abordar porque, pues la vejez es una etapa a la que todo mundo, o bueno, casi todo el mundo vamos a llegar en algún momento u otro, pero también es un momento en la vida en la que después de que durante toda tu adultez fuiste una persona independiente y autónoma, o la mayoría de las personas lo son, al llegar la vejez, uno va perdiendo esas habilidades, esa independencia, esa autonomía, e invariablemente necesita de la ayuda de otras personas, ¿no? Sean familiares, sean cuidadores, sean profesionales. El chiste es que uno llega a esa edad necesitando apoyo, y ese apoyo es muchas veces muy difícil de proporcionar. Correcto. E incluso muy caro, ¿no? Y por eso hay que planearlo con anticipación, es algo que mucha gente no habla. Hay familias que son, bueno, tal vez más unidas y lo consideran, pero hay familias que, además, hay familias que estamos lejos de ciertos de nuestros padres. Yo, mi papá, por ejemplo, vive en Colombia, mi mamá vive acá. Pero ¿qué tal a las familias que están los hijos acá y sus padres en otro país, ¿no? Exactamente, o familias sí. que no han sido muy unidas, y que la idea nada más de traerse al papá o a la mamá o a los dos a la casa a vivir es como que medio extraña, medio incómoda. Pero pues los papás siempre van a pensar, no, pues yo lo cuidé cuando estaba chiquito, entonces ahora su turno es que usted me cuide cuando yo ya no pueda cuidarme solo. Yo lo pienso también, por ejemplo, en el caso de las parejas biculturales, ¿no? Que es un latino o una latina sí. casada con alguien estadounidense, porque también la cultura de cuidado familiar es distinta, ¿no? En Latinoamérica, lo que le llaman los hogares intergeneracionales, el término así súper técnico, es muy común. Es decir, que en una sola casa vivan personas de diferentes generaciones, que pueden ir de los abuelitos, los hijos, los nietos y luego hasta más, ¿no? Eso es muy común. Sí, Realmente estamos muy acostumbrados a vivir de esa manera. Sí. Pero plantéale a tu esposo estadounidense que te quieres traer a tu mamá a vivir contigo o a tu papá a vivir contigo. Buena suerte. ¿Qué? ¿Cómo para qué? Ellos dirán, yo me fui de la casa a los 18 años en cuanto pude salir corriendo, ¿y para qué quiero volverlos a tener acá? Bueno, pero es parte de, sí, tienen mucha razón, es parte de la cultura y de las diferencias. La otra es, ¿y qué tal si te casaste con la rusa y sus papás están en Rusia, que te los vas a traer, tú te vas a ir allá a cuidarlos? Yo por eso siempre insisto, no se casen con una rusa. Mentiras, pobres rusas. No, eso es un chiste, es un chiste. Esto es de un podcast anterior que estamos hablando acerca de las... Un chiste local. De las parejas. Sí, estamos hablando de las parejas
que hay que pensar contra quién te vas a casar. Y la distancia a veces es algo muy importante, ¿no? Las vacaciones muy costosas, familia de 5 y pagar el viaje a Rusia. Es que eso le pasó a un vecino mío. Pero, o sea, es muy real en el aspecto de que... Están bonitos tus aretes. Ay, sí, son unas muñequitas quitapenas. O sea, son como una... ¿Quitapenas? Sí, así se llaman. Son una artesanía tradicional del sureste de México y también me parece de Guatemala. Bueno, para no perder el hilo del tema. Ay, se me fue. Bueno, sí, que ya me acordé. Que otro factor de cuando uno pues se cambia de país y sea que dejas a tus familiares atrás o te los traes contigo, es que esa red de apoyo, digamos, o sea, hay este dicho, ¿no? O sea, se necesita de toda una villa o de todo un pueblo para criar un niño. Bueno, sí, también se necesita de toda una villa o de todo un pueblo para criar a una persona, para ayudar a una persona mayor, correcto, para cuidar a una persona mayor. Correcto. Y cuando las familias están separadas por la migración, eso afecta la capacidad de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no? Ya sea si uno se trae a sus papás o a los abuelitos a vivir con uno acá a Estados Unidos, pues a lo mejor no necesariamente tienes todo ese conjunto de tus hermanos, de esa maquinaria de apoyo. Tus hermanos o los hermanos de tus papás que te pueden ayudar. O viceversa, ¿no? Sí. A mí me pasa, por ejemplo, con mis papás, que bueno, mi hermano está allá con ellos, yo estoy acá, y a veces uno siente como mucha impotencia de saber que en las cosas más inmediatas, en una emergencia, en una situación de necesidad así inmediata, uno no va a poder estar ahí porque está muy lejos, a miles de kilómetros. Y eso sin contar el acercamiento, el apoyo, o sea, como hay familias que son muy cercanas, y cuando se separan, pues siempre queda un vacío. Entonces, pero más aún todavía el tema de ya una emergencia, como dices tú, o ya después de cierto punto que uno dice, mis papás estando solos, están corriendo peligro, están corriendo riesgo. Y esto, estamos hablando de que sin contar con que tenga de pronto una condición física o mental que anticipadamente, de manera como prematura, pues ya sean dependientes, ¿no? El tema, por ejemplo, de las diferentes tipos de demencia o una cuestión física que el papá o la mamá o los dos tienen que tener algún tipo de asistencia especial. Entonces, eso también cuesta dinero. Muchas veces nuestros padres no tienen el dinero para hacerlo ellos mismos y pues esperan que pronto uno les pueda ayudar. Si son varios hermanos, pues entre los hermanos la idea es que entre todos se colaboren y se pueda ayudar, ¿no? Pero es a considerar. Como siempre, cada vez te tengo una pregunta. A ver, esta vez la pregunta es, ¿en qué país tú dirías que los jóvenes se quedan más tiempo viviendo con sus papás? Atención, esto no es en qué país, pero el tema es sobre los papás cuando ya alcanzan esa edad avanzada en donde necesitan más cuidado, pero en este caso es cuánto tiempo los jóvenes se quedan viviendo en sus casas, que ya ni siquiera diría que son jóvenes, pero bueno, se quedan viviendo en la casa. No, yo pensaría que México. En México nos quedamos un montón de tiempo. No se quieren ir. Sí, mijo, independízate. No, gracias. ¿A ti te dijeron así? Te dijeron, no, ya puedes independizarte, ya. No, ahí fui yo que dije, no, ya, vámonos. ¿A cuántos años? No por nada malo, simplemente siempre fui muy así. A los 24 años, me parece. Te fuiste de la casa. Ajá. ¿Y tu hermano? No sé, no lo quiero quemar. Pero unos añitos más adelante. A mí me echaron de la casa. No, yo no me fui, yo no me quería ir. Yo estaba pasando muy bien creo que eran 17 o 18 años que tenía cuando me echaron de la casa. Me hubieran querido echar antes, pero creo que por alguna razón no me echaron antes todavía. Pero bueno, por buen comportamiento. Pero a ver, ¿en qué país entonces? ¿Pero en qué país viven los jóvenes más con los papás? No sé. No, la verdad es que está bien complicado. Yo no me hubiera imaginado. ¿Algún país de Asia? No. Pero aunque estuve buscando en otra página qué culturas los hijos se quedan más con su papá, y Asia y África son dos continentes donde por cultura es muy normal que los hijos se queden en la casa. Inclusive es muy normal que los hijos se casen y se van a vivir a la misma casa, pero la casa llegan y la amplían porque en el patio de atrás llegan y le ponen otra habitación y se quedan. Sí. Tenemos unos vecinos allá en México, en casa de mis papás, que la construcción son como 4 pisos y cada piso así tiene un estilo distinto. Que se va casando. Y en cada piso vive un hijo diferente. Que se va casando. Bueno, no, ¿sabes qué? El país es Croacia. Es Croacia. No, nunca jamás lo hubiera adivinado. Sí, no, yo sé. Pero bueno, por lo menos, a ver, te voy a dar una segunda oportunidad para que te reivindiques con tu audiencia, que saben que eres muy inteligente y muy culta. ¿Cuántos años viven los croatas? ¿Hasta cuántos años viven los croatas en promedio? O sea, la expectativa de vida.
No, en vive sus con casas? con los papás. No sé, ¿qué será como la tierna edad de 40 años? Ya, algunos quisieran, pero ya a los 33.6, o sea, a los 33 y medio, me imagino que eso es 12 meses, los echan de la casa. Ya se tienen que ir, le Ya dicen, los consideran mijito, que están ya aptos. no puedo darte más la compota porque te ensucia la corbata, entonces vete. Yo me acuerdo, a mí me tocó trabajar en la Embajada de Canadá en México, en el momento en el que empezaban a pedirle visa a los mexicanos para ir a Canadá. Eso fue por ahí de 2010, me parece. Ajá. Y era muy curioso porque los agentes de inmigración de Canadá en ese momento, al principio, Ujú. empezaron a negarle mucho las visas a jóvenes que vivían con sus papás, o sea, que ya tenían más de 20 años y seguían viviendo con sus papás porque decían que no, eso era un signo de que no tenían autonomía económica, ¿no? Entonces Sí. hubo que explicarles a los canadienses Sí, que sí. eso culturalmente es muy frecuente en México, ¿no? Y que muchas veces ya cuando los hijos empiezan a tener su ingreso, incluso apoyan a la economía pues, de los papás de la y casa. terminan asumiendo una buena Sí. cantidad de los gastos. Sí. Entonces hubo que explicarles todo eso porque pues era a final de cuentas una diferencia cultural. Correcto. Pues, por ejemplo, dice Asia, África, el Medio Oeste y Eastern Europe, Europa del Este, que ahí es donde son de las culturas. Pero qué curioso que no aparece Latinoamérica. Y Sí, hasta donde yo sí. sé, en toda Latinoamérica, yo creo que México, igual que Colombia, pues la gente, los muchachos quieren quedar en la casa hasta cuando, porque claro, los papás, ese Y es hotel que- es muy bueno. Es no, muy bueno. además yo siento que nuestra cultura, bueno, no sé, o sea, mi noción es basada en lo que he visto en las películas y series, ¿no? Ah. O sea, yo siento que en la cultura estadounidense, por lo menos lo que he visto ahí, es que, o sea, en la adolescencia hay un quiebre muy fuerte en la relación entre los adolescentes y los papás en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y entonces ya en ese momento como que se acaba la tolerancia y los papás quieren que cuando se vayan a la universidad los hijos se vayan y los hijos ya están prontos para salir, ¿no? Ujú. Y de ahí nunca vuelven a lo mejor o bueno, no sé si nunca, pero pues es una edad muy temprana como para romper ese lazo, ¿no? Ujú, Y en Latinoamérica no, o sea, en Latinoamérica no es como que las relaciones entre papás e hijos adolescentes igual sean tersas y todo salga bien, ujú. pero de nuevo, o sea, como que culturalmente yo creo que hay una propensión más alta que en América Latina nuestras familias permanecen unidas durante más tiempo y estamos acostumbrados a las familias más grandes y a convivir con los abuelos, con los hermanos de los abuelos, con los Exactamente. tíos, primos. Claro, pero yo iba a esto, no porque el tema fuera cuánto nos quedamos viviendo en la casa, sino porque es más fácil en estas culturas donde los hijos se quedan en la casa mucho tiempo, a que después los hijos reciban a los papás en la casa o a veces, Sí, ni siquiera sí, o sí. nunca se van. O Sí. al contrario, después los hijos se compran una casa más grande y dicen, bueno, papá, si quiere, véngase ahora, o mamá, papá y mamá, véngase ahora para mi casa, o la mamá, qué sé yo. Irónicamente, yo creo que después de un tiempo, cuando aquí en Estados Unidos los papás los echan de la casa tempranito, generalmente a los 18 años, y le dice, bueno, pues se puede ir. Pero una razón muy importante para eso también, ¿no? Y es que es más fácil subsistir de los 18 años porque uno ya puede conseguir un trabajo, pagarse un lugar, aunque sea una habitación compartida, un apartamento entre amigos. Es muy normal esto y es más fácil. En países donde el nivel de desempleo es tan alto, pues a un muchachito de 18 años no le van a dar un Claro, trabajo sí, para sí, sí. sobrevivir así fácil, ¿no? Entonces, Sí, los sueldos se los digo edad por temprana, sí, experiencia. sí. Cuando me echaron a los 18 años, yo no tenía dónde caer. Bueno, pero decía que irónicamente después los papás, después de un tiempo, yo creo que dicen, ay, qué bueno que mis hijos regresaron a la casa, ¿no? Sí. Bueno, pues a veces la idea es que, A más veces. bien, entonces, qué bueno que los padres regresaran a la casa de los hijos Sí. en cuanto se pueda, ¿no? Entonces, dos cosas a considerar. Una, hay que pensar siempre en que sus padres, ya sea de manera individual, porque muchas veces están separados, la mitad de las personas que se casan se divorcian. Perdón por ese dato tan feo, pero así es. Por eso decíamos, hay que pensarlo bien. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos cuando ya no puedan estar solos? Considera. Y viéndolos a ellos, pues planear también para uno mismo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que a mucha gente, bueno, yo digo que de mi generación, pero seguramente sucede en todas las generaciones, ¿no? O sea, compañeros, amigos de la misma edad, pues también vamos viendo cómo poco a poco se va acercando ese momento con nuestros papás y muchos de nuestros papás no tienen una pensión, no tienen una jubilación, nos va a tocar a nosotros hacernos cargo de todo eso. Correcto. Entonces vemos, bueno, pues cómo va a ser nuestra situación, ¿no? O sea, cómo nos preparamos para llegar en una mejor condición. Pero hay algo que quiero platicar y es que yo estaba haciendo un poco de investigación para este episodio y hubo también varios datos que la verdad es que como diríamos en mi tierra, me sacaron de onda.
Porque resulta que específicamente entre los latinos, los hispanos en Estados Unidos, las personas mayores son de las poblaciones más vulnerables. O sea, son de las personas que pueden llegar a sufrir la mayor cantidad de carencias. Entonces, aquí les quiero compartir algunos datos. Ujú. Para empezar, bueno, sabemos que la población hispana y latina es muy, muy joven, ¿no? En comparación con el resto de la población, somos como en promedio 10 años más jóvenes, más o menos, Tenemos ¿no? más hijos, sí. Pero vamos envejeciendo, somos una población numerosa, somos casi el 20% de la población de Estados Unidos y vamos envejeciendo. Entonces se espera que para dentro de 10 años la cantidad de adultos mayores hispanos sea el doble, o sea, va a aumentar bien Sí, rápido. Sí, claro, tiene sentido. Luego también otro dato es que si hablamos de la cantidad de ingresos en promedio de las personas adultas hispanas, estas personas reciben $22,000 menos que las personas blancas Que al año. al año. Ajá. Es un montón de dinero. Sí, es bastante, sí, una diferencia grande. ¿No? Y también, por lo mismo, las personas mayores hispanas son el mayor grupo que tienen la mayor proporción de personas que viven bajo el límite de pobreza, con casi el 20%. Digamos que 1 de cada 5 adultos mayores hispanos viven en condiciones de pobreza, lo cual es terrible. O sea, es un muy mal momento para estar sufriendo pobreza. Esos números, por ejemplo, son nuevamente otro llamado a la atención de que hay que pensar qué hacer, qué vamos a hacer con nuestros papás cuando ya no puedan cuidarse ellos solos. Es otra razón. Sí, estos son datos del gobierno del Instituto Nacional de Ciencias. No, bueno, era como para poner el panorama, ¿no? Sí, porque es que quería hablar de otra cosa que es, puede que tú no puedas cuidar a tus papás, ya sea por la distancia, porque están en otro país, o porque simplemente no tienes los medios o no tienes el espacio donde tenerlos, o con tu pareja, va a acabar con la pareja si se traes a tu papá y tu mamá, que a propósito, eso no debería ser una razón, eso son cosas que son familia y la familia es lo más importante, ¿no? Pero lo otro es, si vas a pagarle a alguien para que cuide a tus papás, hay que tener mucho cuidado también, porque cuando tú estás hablando del abuso de las personas mayores, han habido muchas situaciones en que se está pagando inclusive a veces mucho dinero y en lugares donde pues no son familias de estas personas mayores. A veces las personas mayores pueden ser quisquillosas, pueden ser cascarrabias, pueden ser inclusive hasta muy mal geniadas e injustas, y son maltratados y se nota mucho maltrato, hay mucho maltrato en muchos de estos lugares. No voy a generalizar, no voy a decir que es la mayoría de los lugares, por supuesto que no, pero que haya una clínica donde haya personal que está maltratando es demasiado. Eso no debería pasar, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, en nuestros países se le puede pagar a una empleada generalmente, para que vaya y cuide, porque puede ser más económico. Y yo tengo un amigo que hace eso. Y dijo, yo a mi papá no lo puedo mantener acá, pero en Colombia vive como un príncipe, donde tiene todos los cuidados médicos, porque tiene varios problemas de salud, y lo tratan súper bien y está bien. Pero, ¿qué tal? No, que llegue una persona que uno no conozca porque está a la distancia y esté maltratando o a veces robándolos, a veces golpeándolos, etcétera. Entonces, esa es otra cosa que hay que tener muchísimo cuidado porque tú no quieres, pues imagínate, entregarle a tus papás ya mayores a una persona desalmada por ahí. Sí. Y bueno, también digo, las cosas no son tampoco 100% dramáticas. O sea, lo cierto es que hay que reconocer que en este país hay un montón de servicios y recursos que están disponibles y que son gratuitos, ¿no? Muchas veces sí cuesta trabajo encontrarlos y hacer las solicitudes y es muy burocrático en muchas ocasiones, pero existen y eso es bueno. Y es que hay que saber, hay que buscarlos, hay que preguntar, porque hay muchos servicios en los que, desde que lugares donde pueden ir a pasar el día, las personas mayores, donde les ponen actividades, les dan comida, o sea, se aseguran de que ese día que está ahí, la persona va a comer bien, ¿no? Y va a tener una actividad en donde se va a mover un poquito y va a socializar y les dan clases. Y muchos de esos servicios son gratuitos, ¿no? Sí. También, bueno, existe el Medicare y el Medicaid, que pues obviamente no todo mundo califica para esos programas, especialmente las personas indocumentadas. Pero, por ejemplo, en Washington, aquí desde el año pasado, se hizo una modificación al programa de AppleCare, de manera que las personas indocumentadas pudieran tener acceso. Y eso eso le da muchísimos beneficios a las personas mayores, porque les da acceso, pues, no solo a atención médica, sino también a otros servicios de cuidado. Es un programa limitado, es un programa que depende del presupuesto que se tenga que autorizar
autorizar cada 2 años en la legislatura, pero bueno, también es uno de esos motivos por los cuales debemos informarnos y debemos involucrarnos para empujar y para hablar con nuestros representantes y senadores estatales para decirles, hey, nos interesa esto, trabajen para que esto sea una cuestión permanente, ¿no? Que las personas indocumentadas puedan tenerlo. Hoy por hoy existe, es una cantidad limitada, pero existe, ¿no? Sí, hay algo. Y hay un antecedente de que ojalá se vuelva algo permanente y se vuelva un programa también más amplio. Y esto estamos hablando del estado de Washington, sabemos que hay gente que ve este programa en otros estados. Averigüen por ese tipo de programas, porque pues seguramente que puede que tengan programas para personas indocumentadas especialmente y las personas mayores. Ahora, por eso también es muy, muy, muy importante en que uno no se tiene que esperar hasta que su papá cumpla 80 años y diga, ay, ¿verdad? No, ahora tiene 80 años, entonces su mamá. Y entonces ahora hay que hacer algo. No, hay que planear y planear con muchos años de anticipación porque su papá puede cumplir 80, puede ser muy independiente, su papá y su mamá pueden ser muy independientes, pero llega un momento a cierta edad que se vuelven tan vulnerables que uno no quiere esperarse a que se caiga, que se le queme la casa, a que no se entren, o se deje la puerta abierta y se metan los ladrones, qué sé yo. No, uno no puede esperar a eso. Pero después de 80 años pueden pasar otros 20 en que sus papás sigan vivos y siguen siendo dependientes. Entonces hay que calcular todo eso. Y como decías, no todos ellos tienen, especialmente en este país, una pensión. Si no tienen documentos, no calificaron para el seguro social. Si no tienen eso, entonces que se van a regresar a sus países solitos, allá quién va a estar, qué sé yo. Por eso es que anticipas, con mucha anticipación, hacer este plan, hablarlo con los hermanos, ¿no? Sí. Y a veces hay familias que están peleadas, que he visto, es muy triste esos casos, porque a la hora de estar peleados los hermanos, pues ¿a quién afecta? A los papás. A los papás y a los hijos. Sí. ¿No? Sí, bueno, y también aquí un breve comercial no pagado, simplemente porque me acordé, y este es un tema importante, porque precisamente Seattle Credit Union, que es uno de nuestros patrocinadores, trabajando con ellos nos mandaron este tema, ¿no? De repente de algunos consejos de qué hacer para cuidar de tus papás, y el aspecto financiero es uno de esos, ¿no? Yo no me había puesto a pensar en eso, entonces platiqué con mi hermano y le dije, oye, tendríamos que organizarnos para empezar a crear como un fondito ahí para mis papás, etcétera. Y ya a partir de ahí nos movilizamos para investigar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la prevención en el aspecto financiero, en el aspecto de salud, es muy importante, ¿no? Porque también otra cosa con las que estoy medio obsesionada últimamente es el tema de que uno tiene que hacer ejercicio, y sobre todo los adultos mayores tienen que hacer ejercicio de fuerza para poder llegar, para que cuando sean mayores se puedan mover, puedan pararse solitos, puedan acostarse en la cama solitos, que no necesiten ayuda, que tengan fuerza para poder bañarse, que bañarse es un momento muy, muy difícil, ¿no? Y muy peligroso para los adultos mayores, pero si sus huesos y sus músculos están fuertes, se reducen mucho esos riesgos. Entonces también traigo eso como muy metido en la cabeza. Diana, a raíz de esa campaña de Milltown Credit Union de Seattle Credit Union. De Seattle Credit Union, perdón, que nos hizo pensar en eso, ella se puso de acuerdo con el hermano y ya están haciendo un plan. Que a propósito, el plan no solamente es cómo los vamos a cuidar o cómo vamos a hacer para que estén seguros todos estos años, sino también algo muy importante que para todos, los servicios funerarios. Es otra cosa que es inevitable, o sea, uno no quiere ponerse a pensar dónde voy a enterrar a mi papá y mamá o dónde nuestros hijos nos van a enterrar, pero eso es garantizado, o sea, ya saben ustedes, 2 cosas garantizadas de que nacemos, que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos. Bueno, por lo menos es lo que nos vamos a morir, hay que planearlo con anticipación los impuestos también, porque a veces nos podemos morir de lo mismo. Pero lo otro es lo del ejercicio, que también tienes a tus papás haciendo ejercicio a raíz de que hemos estado haciendo programas y hablando de eso. Y es que está sencillo, o sea, incluso en Instagram, en redes sociales te metes y hay un montón de información y de contenido especial de ejercicios que puedes hacer en tu casa, que les puedes poner a tus papás y que van a llegar mucho mejor a esa edad, ¿no? Bueno, y también quiero, el caso de mi mamá, por ejemplo, que está aquí en el área de Seattle y que va a lo que se llama senior centers o centros de cuidados de adultos. Mayores. Y hay grupos latinos espectaculares, son muy buenos. Yo le agradezco a Marta y a todo el grupo que trabaja con ellos porque son muy, muy, muy buenos. Y ¿cómo los encontraste? Servicios completamente gratis. Me parece que eso fue a través de, del Alzheimer Association, ya me acuerdo. ¿Fue Alzheimer o fue porque es que en CIMART nos daban un tipo de ayuda y en el Alzheimer Association daban otra ayuda, que también hemos hecho programas de eso. Pues deberíamos volver a hacer otro programa sobre el Alzheimer Association, muy importante. Sí, bueno, Alzheimer Association es un lugar donde pueden acercarse, sobre todo si tienen papás que tienen Alzheimer's o algún otro tipo de demencia. Y CIMART Community Centers también tiene muchos programas específicamente para personas mayores, tienen asistencia para vivienda, para cuidados,
son buenos recursos para acercarse y preguntar. Sí. Y en estos casos hay grupos latinos, que es muy importante. Mi mamá estaba yendo a otro, pero no le gustaba, aunque la gente era muy amable y todo, pero como no hablaban español, ella a veces, mamá habla inglés, pero macheteadito, pero ahí lo habla. Pero no se sentía como tan a gusto, pero ahora con el grupo de latinos, no, pues ahí son señores y señoras, o sea, es mezcla, y la pasan súper bien y todo se trata muy bien y y mi mamá dice, es que son tan amables todos. Sí. Y esa parte es importante, es la cultura, ¿no? También. Para ir cerrando el tema, pues mira, la verdad es que el tema del cuidado de las personas mayores hay veces que es una conversación difícil, porque además es una conversación que tenemos que tener con ellos, no podemos dejarlos fuera, ¿no? Es algo en los que hay que involucrarlos necesariamente, pues por dignidad y por respeto, pero no necesariamente es una conversación sencilla. Entonces, si les sirve lo que hemos platicado hoy, si les sirve este episodio para ponérselos a sus papás y decir, miren, comencemos a platicar de eso, pues adelante. Y compartan este podcast también. Gracias y nos vemos en la próxima. Se habla podcast, extraído hoy por Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union, estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.